Pues estoy muy contenta de estar en Guanajuato. Aquí la vida vale mucho, aunque el clásico dijera en una rima otra cosa. Y porque la vida vale mucho, quiero expresar mi solidaridad a los guanajuatenses que han hecho un enorme esfuerzo para exigir al Gobierno de la República respaldo para una estrategia integral de seguridad que logre superar la crisis de seguridad que hay en el Bajío. Amigas y amigos de León, amigos del Frente Amplio, difícilmente hubiésemos podido imaginar tal destrucción de instituciones después de que un titular del Ejecutivo juró proteger y hacer velar la Constitución. Hay un sustrato, la falta de respeto a la función pública, la falta de valoración de la función de gobierno. He afirmado, y lo creo, que el presidente se siente mejor como líder social que como autoridad. No se halla en el papel de autoridad. Y en esa medida, desde la propuesta de reformas a la ley orgánica, debilitó la función pública al disminuir los requisitos para ser funcionario, al desaparecer las oficialías mayores, al concentrar las adquisiciones y con eso provocar la crisis de adquisición de los medicamentos. La falta de respeto a la función pública se proyectó en la desaparición de instituciones en el sector salud, en el sector educativo, en los fideicomisos, en el sector agropecuario y en otras tantas. Por eso, vamos a promover una reforma integral a la administración pública y plantearé una reforma presupuestal extraordinaria. El presupuesto lo vamos a aprobar en la sesión del legislativo de primavera para garantizar que en enero se estén ejerciendo los presupuestos y no se desfasen y lleguen hasta julio. Vamos a aprobar presupuestos multianuales para el sector educativo y vamos a establecer una estrategia de un fondo de infraestructura que nos permita presupuestar las grandes obras para todo el sexenio. Vamos a tener racionalidad y planeación participativa. Tenemos que revertir el desastre en materia de política de salud necesariamente porque es evidente la incapacidad de esta administración y la inmoralidad de esta administración en materia de salud. Los datos falseados en la primera etapa del COVID fueron dramáticos. El ocultar el número real de fallecimientos, el suponer que utilizando imágenes se podía prevenir la salud, el ridiculizar a la ciencia le hizo un enorme daño a nuestra sociedad. En el continente, solo Brasil y México alcanzaron esos niveles de fallecimientos. En paralelo, desaparecieron el Seguro Popular. En paralelo, reventaron la estrategia de vacunación, habiendo sido un país ejemplar en materia de vacunación. Reincidieron enfermedades que estaban desaparecidas en México, como el dengue. Empezó a haber repunte de la tuberculosis, empezó a haber repunte de la polio. Tenemos que plantearnos, ya se dijo, una estrategia de salud universal, empezando, desde luego, por garantizar acceso efectivo a los servicios de salud. Y esto supone privilegiar la atención primaria,
y esto supone garantizar una estrategia de abasto suficiente de medicamentos y de articulación de las instituciones de salud y de articulación con la oferta privada de salud en un esquema articulado que nos permita tener asistencia universal, lo que seguiré planteando en mi próxima intervención. Quiero saludar la epidemia López-Gatell, es una aportación. Mi reconocimiento a los grandes médicos de nuestro país, Ignacio Chávez, Salvador Subirán, Bernardo Sepúlveda, Jesús Cumate, Guillermo Soberón, David Kersenovich, Manuel Velasco. Mi gratitud a las enfermeras de nuestro país, a ese ejército extraordinario que a pesar de las condiciones salieron a defendernos en la pandemia. Yo creo en la medicina mexicana, hay que defenderla, hay que apoyarla. Es fundamental promover el uso de la tecnología. Incluso en México hemos sido pioneros. Hay que recordar que la primera operación de corazón abierto se hizo en México y se transmitió a través de televisión a los grandes centros de operaciones de coronarias en el mundo. Y para las zonas rurales es muy importante el que se pueda dar la posibilidad de asistencia médica y de prevención. Y además sería fundamental en el uso de medicina preventiva. Creo que para los hogares la posibilidad de que las mujeres tengan acceso a medicina preventiva a través de la tecnología digital es un gran avance. El sistema de salud siempre ha estado fragmentado, la verdad, y hoy más, porque se puso en la Constitución que debe estar fragmentado. Por ejemplo, el INSABI está en la Constitución y ya no existe el INSABI. Fue un movimiento muy malo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en concreto, Beatriz? ¿Qué pasos hacer para que podamos tener eventualmente, en un futuro no muy lejano, un sistema de salud mucho más homogéneo, mucho más claro? ¿Qué pasos hay que seguir? Muchas gracias. Te agradezco mucho la pregunta, porque fue la discusión de 3 horas de ayer con mis asesores. Nosotros tenemos como país que tomar una decisión estratégica. La pretensión es tener un sistema de salud universal, articular instituciones que tienen naturaleza jurídica distinta, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene un peso enorme en la atención de la salud, y como el ISSSTE y el Sistema de Salubridad y Asistencia ante la desaparición del INSABI, y 50 millones que no tienen cobertura institucional. Empiezo la respuesta y continúo posteriormente. Entonces, tenemos que articular con la misma normatividad, pero con instituciones distintas. Si pretendemos uniformar, nos vamos a tardar todo el sexenio y después de esta destrucción vamos a volver a retrasar la atención de la salud. Muchas gracias. Primero hay que rehabilitar el funcionamiento del Consejo Nacional de Salubridad. Esta administración lo dejó de utilizar, lo dejó de convocar. Ahí tenemos grandes expertos. Segundo, hay que darle presupuesto suficiente a nuestros grandes institutos. México tiene institutos especializados del más alto nivel en Latinoamérica y al inicio de esta administración les dejaron de dar 1.200 millones de pesos a los institutos. Hubo renuncias en masa de titulares de áreas estratégicas. Tercero, es indispensable que haya más investigación y articular la investigación con los grandes centros de investigación. Pero si el CONACYT limitó las becas para hacer investigación con centros del extranjero en la hipótesis de que son neoliberales, pues es dramático. Y cuarto, hay que tener prospectiva y vacunas oportunamente. De previo y especial pronunciamiento saludo
a José Luis Romero Hicks mi respeto por su conocimiento de la educación y su aportación a la educación de nuestro país. La educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y especialmente a la dignidad de los niños, rechazo categórico a los nuevos libros de texto gratuitos. Es trascendental para la sociedad mexicana el proceso educativo. Tengo una propuesta innovadora, estructural. 10 años de educación básica, integrando los 6 años de primaria, los 3 de secundaria y 1 año de preescolar, que nos permita que el nivel básico de nuestro pueblo se incremente a 10 grados. Primarias de tiempo completo en todas las zonas con necesidades de nuestro país en el curso de los 6 años en un proceso paulatino. Educación media superior dual que garantice la formación preuniversitaria y la educación técnica para el trabajo. Educación universitaria, superior y tecnológica vinculada al desarrollo regional y al aprovechamiento pleno de nuestras potencialidades como país, ligada al siglo XXI. Conectividad generalizada en todo el sistema educativo, enseñanza de tecnología, una visión para aprovechar la educación virtual y el aprendizaje a distancia, una estrategia de educación especial que atienda a nuestros niños que tienen discapacidad o que tienen potencialidades de genio, y fortalecer a la educación indígena en nuestro país. Por la educación, todo es la liberación y es lo que nos hace personas. Respeto a la autonomía, respeto a la autonomía, respeto a la autonomía. Articulación entre la educación superior particular y la educación superior pública, juntos, decidiéndose, tomando la decisión y con plena coordinación con los maestros. Yo quiero expresar mi respeto absoluto al magisterio de nuestro país. Los maestros y las maestras de nuestro país han generado un sistema educativo extraordinario en comparación a los sistemas existentes en América Latina, sin respaldo suficiente para la educación normal, con escasísimos presupuestos para la formación docente, escamoteándoles las prestaciones. Los maestros de México han cumplido por su vocación pedagógica, cambiándoles los programas de estudio sin incorporarlos en la educación. Los maestros están en el núcleo y con los maestros vamos a transformar para reinsertar el sistema educativo en los mejores niveles de calidad. La evaluación es un asunto de corresponsabilidad en el proceso educativo. Los más interesados en la evaluación son los propios educandos. Eso les permite saber cómo va su aprendizaje. Los padres de familia, para saber cómo van aprendiendo los niños. Los maestros, para darse cuenta del fruto de su trabajo. A mí me parece que es absolutamente posible de concertar un proceso de evaluación porque le permite al proceso educativo ser fructífero. Lo que importa es que no sea punitiva la evaluación. Lo que importa es que sea el instrumento de desarrollo del proceso educativo cualitativamente. Y en ese sentido,
tiene que ver con la habilidad de cómo construyes el sistema educativo. Muchas gracias. Un teatro en Tabasco que fue extraordinario, el Teatro Campesino, dirigido por Julieta Campos. Evidentemente, el joven López Obrador no era aficionado al teatro, y sí al béisbol, porque si hubiera sido aficionado al teatro, otro destino hubiera sido el de ese presupuesto. Es evidente, no hay país que tenga una cultura más potente en América Latina que México. La fuerza de nuestra cultura salta a la vista en las callejuelas de Guanajuato. La fuerza de nuestra cultura popular salta en las canciones de José Alfredo. Recursos para la cultura, para la prevención, recursos para la cultura, para la creatividad, recursos para la cultura, no una secretaría nominal, una secretaría y la participación de estados y municipios, multiplicar el presupuesto para la cultura. Atender la pobreza no es lo mismo que crear las condiciones para superar la pobreza. Ese es el punto. Los programas de transferencias directas permiten incidir en que la gente subsista. De lo que se trata es de transformar las condiciones para que no sea solo subsistencia, sino posibilidad de desarrollo. En las experiencias que ha tenido el Gobierno de la República en distintos momentos, lo que ha sido más eficaz es la focalización regional y la articulación de todos los programas institucionales para resolver las condiciones objetivas que generan la pobreza. Infraestructura, posibilidades de ocupación productiva y de ingreso. En ese sentido, vale la pena mapear la pobreza en México y tener una estrategia para las áreas rurales y una estrategia para las áreas urbanas de los cinturones del entorno metropolitano y garantizar para toda la población de nuestro país los niveles básicos de bienestar. Tenemos que tener un piso parejo desde el cual partir y la generación de oportunidades. Por eso está estrictamente vinculada la política económica con la política social. No puede haber una política social de izquierda con una política económica de derecha. Necesitamos una visión integral de desarrollo, economía con inclusión social. Como ustedes escuchan, tenemos perspectivas similares. Incorporaría el factor federalismo. Para impulsar una estrategia de desarrollo regional requerimos la participación de los municipios y de los estados. Es esencial que este centralismo asfixiante se transforme profundamente. Por eso requerimos una reforma real del Estado mexicano. Para redistribuir el presupuesto es indispensable redistribuir los ingresos. Es necesario que los recursos puedan destinarse a atender los problemas allí donde están los problemas. Y tenemos que atender las cuestiones básicas. No hay una política de vivienda integral para toda la población. Apenas hay una política de vivienda para las áreas urbanas y es insuficiente porque solo es para los agremiados y que pueden cubrir el Infonavit. Que no sea electorera, que no la cambien por votos, que no la condicionen porque respalden a tal o cual candidato, que respeten a los ciudadanos, que le recuerden a la gente que es un derecho constitucional, que no le falten el respeto a las personas por no tener recursos, que sepan que es una responsabilidad del Estado mexicano para igualar las oportunidades. La mejor manera es vinculada a procesos de transformación, no es una dádiva,
No es una transferencia de dinero, es un impulso para un proceso que debería cerrarse en una posibilidad autogestionaria para que las personas se vuelvan autónomas. Lo que hace desarrollo es la libertad y la libertad es la autonomía. Muchas gracias. Yo creo que sí. Y hay que aprender de los pueblos y de las comunidades. Nadie está descubriendo el hilo negro. El tequio es una tradición mexicana de muchos de nuestros pueblos y de nuestras poblaciones. Hay que decir quiénes son los beneficiarios en asamblea y hay que poner contraprestaciones comunitarias muy sencillas, con excepción de los adultos mayores, que es otra condición porque están viejitos y requieren una política integral, no solo la de la transferencia directa, una política integral. Las demás personas pueden tener una contraprestación social en su propio beneficio, participar en programas de capacitación, participar en programas de autocuidado. Yo hice un programa en donde había niñitos becarios y su contraprestación era ir a jugar al parque para que les dieran permiso sus papás de salir a jugar en lugar de llevarlos a trabajar. Todo se puede. Yo creo en la planeación. Tenemos un sistema de planeación en el artículo 26 constitucional que no hemos puesto efectivamente en marcha. Creo en la planeación participativa porque creo en la fuerza de la sociedad civil. Me parece que los consejos establecidos en las diversas leyes deben de funcionar y los interlocutores de la sociedad civil deben ser genuinamente representativos. Creo en la importancia del INEGI y en el valor de los datos. Creo en las ciencias sociales para tomar decisiones. Creo en la fuerza de la administración pública y creo en los estados y en los municipios. Me parece que el proceso de planeación debe venir de abajo hacia arriba, que debes tener una propuesta presupuestal integrada con mucha antelación, que las comisiones legislativas deben poder opinar, que tienen derecho a decidir, en eso creo, y así haríamos las cosas mejor.